¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues bueno, aquí en otro video más, su amigo el doctor Elizondo. Me tardé un poquito porque realmente íbamos a empezar con otros temas, ¿sí? Otros temas de más interés en el culturismo, ¿sí? Pero gracias a que hubo estos temas en el TikTok y en el Instagram, pues decidí empezar con este video, ya que veo que hay mucha desinformación, no solo en el tema del culturismo, sino también en el tema médico hay mucha información sobre esta hormona, ¿sí? Vamos a hablar ahora de la insulina, ¿sí? De la insulina. Voy a tratar pues aquí tengo apuntado varios puntos, voy a tratar de abordar todos los puntos. Como ya lo saben, voy a tratar de dar la mejor explicación posible, ¿sí? Para que todo el mundo se entienda. No estamos hablando para médicos, eso ya va a venir después, unos cursos para médicos van a venir después, estamos trabajando en eso. Pero ahorita vamos a hablar de la insulina no solo en el tema del culturismo, sino en la insulina también en el tema de una persona normal, ¿sí? Las enfermedades que pueden haber. De hecho, si les interesan que hablemos de patologías autoinmunes y de patologías asociadas a este tema, también lo podemos hacer. Ahorita solamente vamos a hablar de esta hormona. ¿Qué es la insulina? Pues bueno, la insulina, ¿qué es? ¿Por qué dicen que es lo peor que hay la insulina? La hormona, otros dicen que es la hormona más anabólica, no, es una hormona letal. ¿Realmente qué es esto? ¿Por qué hablan de esto? La insulina es una hormona que tu cuerpo ya produce. Específicamente la produce el páncreas. ¿Sí? Tú ya naces con una producción de insulina. ¿Sí? La insulina lo que se va a encargar en tu cuerpo básicamente es de bajar los niveles de azúcar en sangre. ¿Sí? Cuando hay azúcar, cuando hay glucosa elevada, tu páncreas produce insulina y se baja esa glucosa. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa en sangre elevados es verdad que nos pueden traer efectos secundarios y pueden ser muy dañinos para tu salud. Y de ese tema, si quieres, podemos hablar después. Pero bueno, la insulina, cada vez que hay picos de glucosa, tu cuerpo solamente puede tener una cantidad de glucosa en sangre, entonces tu cuerpo lo que hace es picos de glucosa, insulina se dispara, se baja la glucosa para que esté en niveles normales. Eso es lo que normalmente hace tu insulina en el cuerpo. ¿Sí? Hay patologías, sí, hay patologías no, que tienen un déficit de producción de insulina, como cuáles, como la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Sí? La diabetes tipo 1, pues la mayoría ya nace con esa patología, entonces, pues tienes un déficit de insulina, pues hay que ayudarle a tu cuerpo a bajar los niveles de insulina. ¿Sí? ¿Por qué dicen que la insulina es la hormona más anabólica? Pues porque simplemente lo anabólico es que la insulina anaboliza todo tipo de macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, ¿sí? Por eso es que dicen que es la más anabólica. También la insulina, otra cosa de lo que se encarga es de abrir la célula, ¿sí? De par en par para meter los nutrientes, en este caso en forma de glucosa, como lo mencioné hace poquito. Como tu insulina trata de meter la glucosa, ¿cómo lo hace? Pues abre la célula de par en par, ¿sí? Y entran los nutrientes en forma de glucosa, como pueden ser proteínas, ¿sí? Las proteínas también elevan la glucosa, específicamente las proteínas con alta cantidad de leucina, ¿sí? Los carbohidratos, que es la principal forma en la que se eleva la glucosa, y más los de alto índice glucémico, valga la redundancia, y las grasas también se van a anabolizar por medio de la insulina. La insulina 100% anabólica, ¿sí? Porque mete todos los macronutrientes a la célula y trata de meterlos. ¿Y cómo se va a guardar? Pues se van a guardar en el cuerpo en forma de glucógeno muscular, en forma de glucógeno hepático o en forma de grasa en los adipocitos de grasa. Exacto. Por eso es la más anabólica de todas, porque anaboliza todo. Entonces, por eso hay ciertas contraindicaciones y por eso hay ciertas tonterías que se hacen dentro del culturismo y no. Pero bueno, vamos a basarnos ahorita primero en la medicina en general, en una persona normal y vamos a retomar el tema de que cuando hay déficit de producción de insulina, desde que naces, diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, esa se consigue en el tiempo. ¿Por qué? La mayoría de la gente por malos hábitos. Es una enfermedad que te la ganaste, básicamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la producción, la mayoría de la diabetes tipo 2 se da primero por una resistencia a la insulina, ¿sí? No voy a abordar mucho en este tema de la resistencia a la insulina porque es una patología que tiene mucho de dónde cortar, ¿sí? Que hay patologías asociadas a la resistencia a la insulina, pero ahorita nomás vamos a describir qué es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina básicamente es que tu célula, esa célula que se abre para que entren los nutrientes, pues ya no es tan receptiva a esa insulina. Entonces, tu páncreas tiene que liberar más insulina para que tu célula la reciba.
¿sí? A eso se le denomina resistencia a la insulina, ¿sí? Tu célula ya no es tan receptiva a eso. Para eso existen unos fármacos o en este caso a mí me gusta usar suplementos como la berberina para hacer que tu célula sea más receptiva a esa insulina, ¿sí? ¿Para qué? Para no llegar a la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque como lo dije, como cuando se eleva la glucosa, a lo mejor te comiste una manzana, se elevó la glucosa y esa manzana necesita una unidad de insulina para que entre a la célula. Pero como tú ya tienes una resistencia, pues esa misma manzana te va a hacer generar 10 unidades. Y como tu páncreas solamente es capaz de liberar 40 o 50 unidades al día, pues obviamente tu páncreas se va a cansar y va a liberar menos o va a dejar de liberar o en cierto modo pues no va a ser suficiente todas las chingaderas que comes en el día para que tu páncreas libere esa insulina para que se pueda bajar la glucosa. Entonces, no sé si hasta aquí estamos claros. ¿Sí? La insulina lo único que va a hacer y lo único que está encargada es liberar la glucosa. Si tú comes demasiados alimentos que eleven tu glucosa, tu páncreas todo el día va a estar liberando insulina, 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 hasta que te causes una resistencia a la insulina y después de esa resistencia a la insulina te hagas diabético tipo 2 y por eso la mayoría de los pacientes diabéticos y más aquí en México son pacientes con sobrepeso, porque como pueden ver, se la pasan tragando puras porquerías, cosas que no les funcionan para nada en su, en su resistencia a la insulina, en sus células, en su cuerpo, hacen que todo el tiempo tengan picos de glucosa, su páncreas siempre está tratando de liberar insulina para regular esa glucosa, porque tu cuerpo siempre va a tratar de mantener la homeostasis, entonces se terminan dañando el páncreas, entonces al final tienen que suplementarse con insulina para bajar estos niveles de glucosa, ¿sí? Y pues bueno, ya que tenemos entendido cómo funciona la insulina y para qué es, pues ahora vamos a pasar al tema de los tipos de insulina que hay. Exógena, ya cuando a ti no te funciona la insulina, cuando ya no, tu páncreas no responde de la manera en que respondía, cuando ya no estás liberando las cantidades que debías de liberar de insulina, pues es cuando vas con el médico y te dice, oye, tú ya eres diabético. En muchos casos se utiliza la metformina, ¿sí? Pero la metformina debería utilizarse antes cuando tienes una resistencia a la insulina para ayudar a que esa insulina se absorba o se reciba de mejor manera, ¿no? Ya cuando eres diabético, ya cuando tu páncreas no produce o produce muy poco, es cuando entran a las insulinas exógenas, ¿sí? Hay varios tipos, puede ser insulina lenta, insulina rápida o insulina combinada, ¿sí? La mayoría de las veces la garlina, que es la insulina lenta, es la que más se utiliza y la Lispro, que es la rápida, es de los que más utilizamos en el tema de la diabetes, ¿no? ¿Cómo se utiliza? Pues bueno, es que aquí es un punto muy importante. Aquí acuérdense que estamos hablando del tema médico. Yo he visto muchos protocolos de médicos que al paciente le dicen, te vas a poner 40 unidades de insulina lenta, o sea, la glargina, perdón, al despertar, ¿no? La glargina es lenta, dura aproximadamente 24 horas en el cuerpo, se libera durante todo el día y nos va a ayudar a funcionar como si fuera tu insulina exógena, que es la que libera en el páncreas, por eso se da ese protocolo de 40 unidades, ¿sí? Y le dicen al paciente también, y te vas a poner Lispro, te vas a poner insulina rápida en cada comida, ¿sí? Aquí es un tema un poco controversial, o más bien es algo que yo me he dado cuenta, porque realmente estos protocolos siento que no funcionan de mucho, porque hasta yo que me la paso en hospitales y que visito muchos hospitales, los protocolos de alimentación que tienen para diabéticos me dan risa, ¿sí? Porque pues si es un paciente diabético no tiene nada que ver que consuma 1000 calorías o 1500 o 1200, si esas calorías, todas las calorías y todo lo que consume le van a hacer elevar la glucosa. Entonces, desde ahí me da risa ver las dietas de los pacientes y ver los menús que dan los hospitales. Por lo menos aquí en mi ciudad y aquí en México, la mayoría están mal pautadas, porque pues al final, si ya comprendimos lo que hablamos, si ya comprendimos lo que dije antes, que la insulina se va a elevar conforme los niveles elevados de glucosa que tú le des a tu cuerpo, pues lo más ideal es que un paciente que sea diabético, que no pueda producir esa insulina, pues se le hagan protocolos en base a lo que está comiendo, ¿sí? En base a la cantidad de alimentos que eleven la glucosa se coman. Obviamente aquí también tiene mucho que ver, no todo es el tema de los médicos, también los pacientes, pues tú ves pacientes diabéticos hipertensos tragando chocolates, tragando donas, tragando alimentos súper refinados, azúcares refinadas, tragando chela, tragando
coca, entonces no es como que pueda hacer mucho. Yo creo que por eso los médicos dicen, güey, este güey no me va a hacer caso, pone 40 unidades en la mañana y 5 unidades antes de cada comida para que si hace un cagadero no tenga nada. Pero realmente esta patología se pudiera tratar con la pura alimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil. Si yo tengo un paciente diabético, le voy a tratar de dar alimentos que no eleven tanto la glucosa, debería seguir una alimentación un poquito más balanceada, usar la insulina de acuerdo a lo que está comiendo para que le eleve la glucosa y sería un problema muy fácil de tratar. Obviamente, yo creo que estos protocolos se hacen porque la mayoría de la población les vale madre, más aquí en México las personas no les interesa su salud y no les interesa controlar los niveles de glucosa, entonces prefieren estarse picando 40 unidades de insulina al despertar y 5 unidades en cada comida y tragar lo que quieran, que a lo mejor balancear su alimentación, inyectarse menos y ser menos dependientes de esto. Que obviamente, si se hiciera esto, nunca habrían llegado a ser diabéticos los pacientes que son diabéticos tipo 2. Pero bueno, tocando este tema, también hablo por el caso de que, pues bueno, en los hospitales también las dietas y los alimentos que se les dan a los diabéticos, pues no son para diabéticos, porque yo veo muchos hospitales donde del desayuno les dan un plato de fruta, piña, bla, bla, bla. Y dices, ok, no tiene nada que ver con una dieta para diabético, pero bueno. Eh, Esto es lo que básicamente hace la insulina y básicamente se mueve en el tema médico, ¿sí? La insulina sí tiene efectos secundarios, ¿sí? Tiene efectos secundarios como es la hipoglucemia, porque obvias razones, ¿sí? Te va a bajar el azúcar, esa es su función, ¿sí? A causarte una hipoglucemia. Bueno, la hipoglucemia es el efecto secundario a después de que se baja de más el azúcar. ¿Y esto cuándo puede pasar? Precisamente comentaba lo de hace rato. ¿Esto cuándo puede pasar? Cuando te inyectas la insulina, ¿sí? Que normalmente se da con insulina rápida, con insulina lenta es muy poco probable que te dé una hipoglucemia, ¿sí? Pero, por ejemplo, como al paciente le dijeron, inyéctate 5 unidades en cada comida, y en esa comida al paciente se le ocurrió comer saludable y se comió su ensalada de pollito, ¿sí? Sin ningún carbohidrato, sin nada que le elevara la insulina, ¿qué le pasó? Sí, entonces 5 unidades y como la insulina rápida actúa dentro de los primeros 10 a 15 minutos hasta máximo 2 horas, pues se le bajó el azúcar. Obviamente, se le bajó el azúcar, se empezó a sentir mareado y le dio una hipoglucemia, que obviamente para que esto te dé, deben de pasar muchos factores antes, ¿sí? Obviamente cuando tú te inyectas insulina y empiezas a sentir síntomas de escalofríos, se te baja el azúcar y todo es porque ya te está haciendo efecto la insulina, entonces es muy poco común que de una hipoglucemia pases a un coma, ¿sí? Tendrás que ser muy estúpido para que te pasara esto, que no dudo que lo pase, pero en la literatura, en la práctica, dudo que pase. Entonces, esto es a lo que vamos. Vamos a pasar ahora al tema del culturismo, ¿sí? ¿Por qué fuera de la prescripción médica? Acuérdense que aquí vamos a hablar ahora fuera de la prescripción médica, obviamente usar la insulina, ya hablamos cómo se usa de manera normal en pacientes con diabetes, en pacientes que lo necesitan. Y ahora, ¿por qué usar la insulina en el culturismo pudiera servir de algo y por qué sería lo menos perjudicial? Primero que nada sería lo menos perjudicial, ¿por qué? Porque es una hormona que ya produce tu cuerpo, ¿sí? Ya la reconoce, ya la tienes tú en el cuerpo, ¿sí? ¿En qué pacientes o en qué culturistas podemos utilizar la insulina? Pues no se puede utilizar en todos, ¿sí? Porque no tendría caso, porque ni siquiera es tan anabólica, o sea, no te va a poner mamado, no te va a hinchar, no te va a dar masa muscular, ¿sí? Todo tiene que ver con la alimentación, ¿sí? ¿Por qué sería lo menos dañino? Ya lo mencioné, ¿sí? Porque el efecto secundario que tiene, que es una hipoglucemia, ¿sí? Que es lo que más le preocupa a la gente, que te dé un coma, pues habría que ser muy estúpido para que te den un coma, ¿sí? En la teoría, esto es lo que debería de pasar, porque eso es su acción, bajar la azúcar en sangre, ¿sí? Pero en la práctica hay casos de pacientes o de gente que se quisieron desvivir usando insulina y no pasa. ¿Por qué? Porque como les digo, es muy difícil, hay que ser muy estúpido para que realmente te pase eso. Una, porque si ya te inyectaste insulina, sabes que te inyectaste insulina, entonces estás alerta. Otra, empiezas a sentir los síntomas de que se está bajando el azúcar y tan fácil como agarrar una coca, obviamente con azúcar, te la tomas y se te quita ese efecto, ¿no? Entonces realmente en la práctica habría que ser muy letrado, muy tonto para que te pase esto. Pero bueno, espero que no le pase
a ninguno, ¿no? Por esos temas, la insulina es una hormona que puede ser más noble y más noble que cualquier otras pendejadas que se usan en el culturismo, ¿sí? Como la trembolona, como el dianabol, como el winstrol, ¿sí? Pero realmente no es tan anabólica como ustedes creen. Si alguien me dice, voy a hacer un ciclo de pura insulina, pues no te va a funcionar, ¿sí? Si eres una persona que pesa 70 kilos, ¿sí? Y quiere usar insulina, pues tampoco le va a funcionar porque lo que estás ingiriendo seguramente en tu régimen ni siquiera necesitarías insulina porque tu páncreas lo puede producir. ¿Sí me entender? Este es otro de los temas que quería tocar. ¿Sí? La insulina solamente funciona en culturistas pesados, ¿sí? O en culturistas que estén haciendo un superávit, ¿sí? Porque no es como que digas, ah, yo me quiero poner 10 unidades de insulina al día. Pues no, así no funciona. La insulina se tiene que poner en base a lo que estás comiendo de alimentos que eleven la glucosa, en este caso carbohidratos. ¿Sí? ¿Cuál sería un protocolo de insulina? Pues una unidad de insulina por cada 10 gramos de carbohidratos. ¿Sí? Entonces, si yo voy a comer 50 gramos post-entreno de carbohidratos, pues sería 5 unidades de insulina rápida. ¿Sí? Para que más o menos se balancee. Esto varía mucho dependiendo del paciente, porque hay pacientes que tienen una resistencia a la insulina ya en su cuerpo y hay otros pacientes que tienen una insensibilidad a la insulina. Entonces, todo esto puede variar dependiendo del paciente. ¿Sí? En culturistas pesados, pues obviamente les ayudaría. ¿Por qué? Porque un culturista pesado está comiendo muchas más calorías de las que necesita y más en un superávit. Y esto le podría ayudar también, en cierto modo, a aligerarle presión a su páncreas. ¿Por qué? Porque simplemente así funciona la insulina. Si tú le pones 10 unidades y tu páncreas necesita 20 y tu cuerpo necesita 20, pues tu páncreas va a producir las otras 10. ¿Sí me entender? Si tú le metes, por así decirlo, 500 gramos de carbohidratos y tu páncreas solamente puede producir 40, pues con la exógena le estás dando una ayuda a que no produzca tanta. ¿Sí me voy a entender? Por hacerlo simple, si tú le metiste comida que necesita 40 unidades y tu páncreas produce 40 y tú te pusiste 20 unidades de insulina, pues tu páncreas va a producir otras 20. ¿Estamos claros? No es como que se deje de producir, ni mucho menos. ¿Qué efectos secundarios puedo tener con la insulina? ¿Qué efectos secundarios puedo tener utilizando la insulina? Aquí depende mucho de qué tipo de insulina uses. Porque, por ejemplo, la insulina lenta, ¿sí? La insulina glargina, es una insulina que es mucho más susceptible a unirse a receptores de IGF-1. ¿Sí? El IGF-1, que también si quieren después podemos hablar de este tema, y también hay protocolos en donde podemos utilizar la insulina, que creo que es cuando mejor te podría funcionar en combinación con la hormona de crecimiento, ¿sí? Que la hormona de crecimiento, también después vamos a hablar de un tema más extenso de la hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento produce más IGF-1, que es un factor de crecimiento insulínico, ¿sí? Que muchos culturistas a lo mejor ya te han dicho que, yo te vendo IGF-1 y que ponte IGF-1 realmente es muy difícil de conseguir y carísima. Entonces, no le crean a quien te lo está vendiendo en la farmacia, perdón, en el clandestino. Entonces, si tú usas insulina y usas hormona de crecimiento, que la hormona de crecimiento te va a producir más IGF-1, ¿sí? Y la insulina te va a hacer más biodisponible ese IGF-1, tendría sentido. Pero el efecto secundario es este, que la insulina lenta, así como se une más a receptores de IGF-1, puede ser más probable que si tú ya tienes una célula cancerígena, te desarrolle más rápido esa célula, así como la hormona de crecimiento. Entonces, claro que tiene efectos secundarios, pero no solamente es el de que me va a dar una hipoglucemia. Tiene efectos secundarios peores dependiendo de la que la uses, por eso hay que usarla en protocolos y hay que usarla en personas candidatas para usar esta, hablando de la insulina lenta, la insulina glargina, ¿sí? La insulina rápida, pues, ¿qué efectos tiene? Que si te la pones y no comes lo que debiste de comer y no tienes la cantidad de glucosa que debiste de comer, pues te va a dar una palideada que obviamente se puede quitar con tomando azúcar o tomando algo que te eleve otra vez la glucosa, ¿sí? Esto creo que sería lo más básico, ¿sí? De saber de la insulina, ¿sí?
te podría ayudar. Obviamente no es lo más anabólico que existe, tampoco es lo más peligroso. Si vas a usar un protocolo de insulina bien llevado, pudiera ayudarte mucho y más en una etapa de volumen, ¿sí? En una etapa donde estás comiendo demasiados carbos, ¿sí? Obviamente, para usar la insulina también es recomendable tener niveles de grasa bajos, por lo que mencioné al principio, que la insulina es anabólica de todo. Entonces, si tú tienes niveles de grasa altos, obviamente vas a agarrar más grasa. No sería lo recomendable hacerlo, ¿sí? Obviamente le funcionaría más en culturistas pesados, hablo de 90, 100 kilos, donde ya su ingesta calórica es muchísima. Esto vendría a ayudarles, ¿sí? También en sinergia con toma de algunos otros medicamentos que le ayuden a mejorar la sensibilidad de la insulina, como la metformina, en caso de medicamento, o berberina, que a mí me gusta más, ¿sí? Pero no es para todos, tampoco todos la pueden usar, y es lo más complicado de usar porque hay que tener un protocolo bien establecido, hay que saber cuándo usarla, y todo esto tiene que ir de la mano con tu alimentación. Entonces, por eso mucha gente la sataniza y por eso mucha gente dice que es lo peor que puedes utilizar. Como lo mencioné, si tiene sus efectos secundarios, ¿sí? Los más dañinos, por así decirlo, sería el tema de la insulina lenta, ¿sí? Por su afinidad a los receptores IGF-1. Y pues en sí la insulina, obviamente, mal usada, ¿sí? Sin los cuidados que se tienen que tener, sin el protocolo que se tiene que utilizar, claro que te puede causar más efectos secundarios, una resistencia a la insulina y después la diabetes, pero por eso hay que tener en cuenta todo esto, ¿sí? Pero dentro del culturismo, con el uso de anabólicos, con el uso de hormona de crecimiento, con el uso de una buena estructura de alimentación y un buen protocolo de insulina, es verdad que te pudiera ayudar a tener ese extra que necesitas. Por sí sola no es anabólica, como dicen, por sí sola no vas a sentir nada. Y si tú eres un flaquillo de 70 kilos que quiere usar insulina, pues no gastes porque una, no te va a funcionar. Otra, seguramente lo que estás ingiriendo en calorías, tu cuerpo las puede eh, distribuir correctamente porque no se necesita más. Pero de ahí en fuera, no sé si se me está olvidando algo. No sé si tenga que tocar algo más de la insulina. Pero bueno, creo que esto es todo por hoy. Espero que les haya servido este breve y muy resumido tema y muy resumido video de la insulina. Si les interesa algún otros temas como resistencia a la insulina, ovario poliquístico, otras enfermedades autoinmunes que tengamos que tocar, pues díganme y lo hacemos. Sí, al final de cuentas esto es para informar a la gente y no seguir haciendo tonterías. Y pues bueno, eso es todo. Gracias. Nos vemos.